Señoras y señores, saludos desde el Club Tacna, conmemorando una fecha más de Miguel Grau del combate de Angamos, 142 años. Saludos desde la Junta Directiva del Club Tacna, representada por su presidente, el señor Leopoldo Tadei. Miguel Grau, su nombre está asociado íntimamente a los grandes valores de la Marina de Guerras del mundo, y Perú se convierte en un escenario de estudio de lo que aconteció aquella vez en el combate por la hegemonía en el Pacífico. Miguel Grau fue un insigne marino, militar, político y póstumamente se le nombró Gran Almirante de la Marina de Guerra de Perú, un peruano egregio, un significado que otorga a la historia de Miguel Grau y a la historia de Perú la presencia de un hombre notable, cuya vida la entregó no solamente en nombre de la patria, de su familia, de todos los peruanos, de la defensa, de la honra de su espacio militar, un modelo generacional. Entre los grandes atributos de Miguel Grau está el hecho que fue un férreo defensor de la democracia. Él amó profundamente a su país, a su familia, y como impulsor del derecho humanitario en aquellos tiempos de conflicto, él se distingue por ese amor, por esa pasión que le ponía a defender los derechos tanto de la patria, de la vida militar, de su familia, como de la historia de los peruanos y, sobre todo, la libertad y la defensa del país. Por eso, él encarnó en aquella época la esperanza y la unión nacional. ¿Cuánto necesitamos de hombres como él, que siendo defensores de la democracia y en nombre de la patria, sean capaces de liderar el gran significado de la unidad, del unitarismo, de estar al servicio de un país, de una nación sobre todo? Qué gran agenda pendiente para los políticos de hoy. Miguel Grau, también conocido en el mundo como el Caballero de los Mares, fue además reconocido en nuestro país como el peruano del milenio, y además de ser un hombre piurano, que en julio de 1834 nace un día de la víspera de la independencia nacional. Él nació un 27 de julio. Miguel Grau fue hijo de un colombiano que llega a Perú con los regimientos del ejército de Bolívar. Un colombiano que se nacionalizó peruano. Él había nacido en Cartagena de Indias. Y cuando llega a Perú, se casa con doña María Luisa Seminario y del Castillo, una piurana, hija de Fernando Seminario y Jaime, alcalde ordinario del Cabildo piurano, y que además él luego se realizó como regidor. En ese ambiente familiar es que nace Miguel Grau. Activo hombre, él en 1858 participó a favor de la revolución del general Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, un movimiento que ciertamente fracasó y fue separado de la Armada. Regresó a la Marina Mercante y en ese lapso realiza numerosos viajes por el mundo entero, navegando y aprendiendo del arte de la navegación y del sabor que es la brisa del mar y el dominio de las corrientes marinas. En 1862, Miguel Grau se reincorpora a la Armada. 2 años después le dan una comisión especial y tiene que ir a Europa, comisión en misión oficial, para adquirir buques para la escuadra. Sucedió en Francia y es durante esa estadía que lo nombran comandante de la recién adquirida corbeta Unión, una nave gemela. Junto a la corbeta América retornan a Perú, llegando en 1865. Luego que se firma un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Chile, eso ocurrió en diciembre de 1865, entonces configuran una flota que enfrenta a la escuadra española, y esto ocurrió porque la escuadra española había tomado las islas de Chincha y su presencia amenazaba la paz continental. A Miguel Grau lo ascienden a capitán de fragata
Y es desde esta posición que, junto con la escuadra chilena, esa gran escuadra peruano-chilena, enfrenta a la escuadra española. Y sucede entonces el combate de Aptao, un 7 de febrero del año 1866, en donde Miguel Grau demuestra su arrojo, su valentía y esa gran capacidad que tenía de gobernar la nave y enfrentar a las naves rivales, porque en aquella época las naves se enfrentaban espolones contra espolones, además de las granadas que utilizaban entonces. Un combate decisivo que permite arrojar las naves españolas de los mares peruanos y chilenos. Llega el año 1867, entonces un momento decisivo en la vida familiar de Miguel Grau, en tanto él pide licencia de la Armada y es un 12 de abril en ese mismo año que contrae nupcias con la limeña Dolores Cabero Núñez, con quien tuvo 10 hijos. Él, un padre dedicado, comprometido con su familia, instala entonces un ejemplo también de gobierno familiar. Qué gran ejemplo nos da ese espacio de la vida paternal de Miguel Grau. En 1868 se reincorpora a la Armada y es entonces cuando lo nombran comandante del Monitor Huáscar. Y es así que corriendo el año 1872, cuando los hermanos Gutiérrez organizan un golpe de Estado, que él se pronuncia en contra de esa actitud inconstitucional. Miguel Grau también fue un notable político, y es en 1876 que ya se inscribe en la vida partidaria, en el Partido Civil, y llega a ser diputado por Paita, dejando el comando del Huáscar durante 2 periodos legislativos. Corre el año 1877 y el presidente Prado nombra a Miguel Grau comandante general de la Marina. Al año siguiente presentó una memoria de Marina al gobierno, señalando una serie de recomendaciones que él explicaba eran urgentes para fortalecer las capacidades de la Armada de aquel entonces. Estalla la guerra con Chile y Miguel Grau retorna al comando del Huáscar. Nunca más se desligaría de la historia del Monitor. En ese momento él era consciente que Chile contaba con mejores naves y que tenía por lo tanto un poder bélico de marina superior a lo que Perú podía ofrecer para los combates que necesariamente acontecerían. Pero Miguel Grau no arrugó, no dejó de asumir la grave responsabilidad que en ese momento significaba comandar un Monitor con una flota muy pequeña y sin ningún respaldo de los políticos de ese tiempo. Pero Huáscar tenía en el comando a un gran marino. Miguel Grau tenía un dominio extraordinario de las corrientes marinas y él sabía aprovechar al máximo las capacidades del Monitor con el cual él incursionaba a la guerra. Una gran capacidad combativa y una valerosa tripulación que fue la que acompañó a Miguel Grau en la gran aventura bélica de aquel momento. Y así, él amenazó las líneas de comunicaciones y el poder bélico chileno. Increíblemente, la Armada chilena temía al Monitor Huáscar. Y ocurrió que la gran primera incursión significativa acontece un 21 de mayo de 1879. Era la primera división naval peruana compuesta por el Monitor Huáscar y la fragata Independencia, que enfrenta a buques chilenos en su puerto, en Iquique. Y para aquella ocasión Grau muestra ante el enemigo su grandeza de espíritu, pero también su gran sagacidad. Hundieron a la corbeta Esmeralda, al tercer espolonazo. ¿Y qué hizo después cuando la nave ya se hundía en el mar? Ordenó rescatar a los sobrevivientes del buque vencido.
un acto que coloca a Miguel Grau en un espacio sublime en la historia de los combates navales y de las actividades bélicas del mundo. Por eso, en todas las escuelas de marinos del mundo estudian lo que fue Miguel Grau. Poco después, la fragata Independencia frente a Punta Gruesa se pierde, y es así que el Huáscar queda en solitario para defender el mar peruano. Grau y toda su flota, todos los hombres que lo acompañaban, sabían perfectamente la gran desventaja que eso significaba y que tarde o temprano tenían que enfrentarse con los blindados enemigos. Pero aún conscientes de ello, Miguel Grau, al mando del Huáscar, un 26 de mayo de 1879, ataca Antofagasta y apresa 2 naves mercantes en Cobija. Llegó el 3 de junio de 1879 y entonces el blindado Blanco Encalada y la cañonera Magallanes de la flota chilena atacan al Huáscar. La pericia de Miguel Grau permite eludir el ataque de estas 2 naves. Sin embargo, hay un enfrentamiento de artillería entre la cañonera Magallanes y el monitor Huáscar. Y sucede que el Magallanes huye, elude al Huáscar. Y el Huáscar luego toma su ruta, apartándose de ese escenario. Días después, el 10 de julio, el Huáscar ingresa al puerto de Iquique y ataca y captura naves que estaban bloqueando el acceso a ese puerto. Un acto de pericia naval que también es uno de los extraordinarios registros en la historia de esos combates. Días después, el 17 de julio, el Huáscar captura el transporte Rima, que increíblemente, una gran nave que transportaba cerca de 300 hombres, 215 caballos, pertrechos de guerra. Era el regimiento de los carabineros de Yungay, con abastecimientos para los soldados chilenos. Miguel Grau captura la nave y toma prisioneros a todos los tripulantes y soldados que estaban en esa nave. A raíz de este hecho es que el contraalmirante Juan William Rebolledo tiene que renunciar como jefe de la escuadra chilena y se genera toda una protesta en Chile debido a que, a sabiendas que ellos tenían una gran flota, ¿cómo era posible que un monitor, única nave de la flota peruana, los enfrentara, los apresara, los destruyera y no los dejara actuar? A raíz de esto, llega agosto de ese mismo año y el día 26 el Congreso peruano otorga el ascenso al grado de contraalmirante, pero Miguel Grau se niega a ostentarlo porque él sabía que aceptarlo significaba abandonar el mando del Huáscar y él no quería dejar esa posición de responsabilidad para seguir defendiendo las costas peruanas. Llega octubre de 1879. En Chile se organizó todo un planeamiento para capturar al Huáscar. Y todo ese planeamiento movilizó a toda la escuadra, compuesta por una flota de más de 6 naves, todas blindadas, que va en búsqueda del Huáscar. Y llega así la madrugada del 8 de octubre, cuando a las 3:30 de la madrugada se inician las acciones, cuando la nave Unión y el Huáscar son divisadas por las naves enemigas. Eran 2 divisiones que se enfrentaban. La peruana, compuesta por el monitor Huáscar, y la nave Unión, una pequeña nave. Y las naves chilenas blindadas que venían en la búsqueda, sobre todo, del Huáscar. Almirante Miguel Grau se da cuenta y entonces ordena al comandante de la Unión que salve el buque, porque era una nave pequeña que podía navegar con mayor rapidez, y le ordena que se aparta del escenario del combate que se avecinaba, que era ineludible, y el Huáscar no podía evitarlo. Las fuerzas chilenas eran superiores, Miguel Grau lo sabía, y sabía también
que no podía evitar el combate. Y sucedió lo inevitable. Una granada lanzada desde el Cochrane destruye la torre de mando del Huáscar. Y Miguel Grau vuela en pedazos al lado de su asistente, que era el teniente primero Diego Ferrer. Ambos mueren en ese momento. Eran las 9:50 de la mañana del 8 de octubre. Pero la tripulación no se rinde y, siguiendo el ejemplo de su comandante, continúan en la brega. Cada marinero a bordo del monitor peruano cumplió con su deber. Y los oficiales se sucedieron en el comando y uno a uno morían. Hasta que llegó el comandante teniente primero Pedro Garrison, que era el último oficial que quedaba con vida en ese momento, y él ordena inundar el buque para evitar su captura. Pero ya los marinos de las naves chilenas abordaban el Huáscar y lo capturaban. La vida de Miguel Grau para la historia peruana no concluyó. Su ejemplo, la dignidad de su vida, el arrojo y heroicidad de su existencia como marino y como militar perduran en nuestra historia. Vida de conducta ejemplar, de grandeza, manifiesta en todos y cada uno de sus actos. Un defensor de su patria, que tuvo una extraordinaria pericia marinera, pero sobre todo la generosidad de su vida para superar todas las dificultades que le tocaron enfrentar y que jamás amilanaron su férrea decisión de defender la patria. La historia peruana reconoce el ejemplo que fue Miguel Grau, y un ilustre historiador peruano tacneño, Basadre, escribió sobre él, y lo voy a leer tal cual. Miguel Grau Seminario fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país y sus valores. Fue honesto y leal con sus principios, defendió el orden constitucional y fue enemigo de las dictaduras. El héroe de Angamos siempre estuvo en la línea de afirmación de las normas morales y las tradiciones de la República. Honrado en el camarote y en la torre de mando, lo es también en el salón y en el hogar. Espléndidos términos con los cuales Basadre Groman se refiere a la vida del ilustre peruano Miguel Grau. Muchos autores se han referido a la vida ilustre de Miguel Grau y a sus pericias como marino. La televisión peruana ha elaborado muchos videos sobre Miguel Grau. Permítaseme tomar un espacio de una obra de la televisión peruana que honra la vida de Miguel Grau. El 6 de julio de 1879, el monitor Huáscar zarpó del Callao en una nueva excursión al sur. Sería la última vez que Miguel vería a Dolores y a sus hijos, y él lo sabía. Hay que pensar en ese momento que por el otro lado, por el lado familiar, que no hay ese apoyo, él tenía una esposa joven, ¿no? Porque había más o menos 10 o 12 años de diferencia, tenía 8 hijos, el mayor de 11, el menor de meses, y los deja. Él tranquilamente puede haber dicho, me quedo en el Congreso, pero él toma la decisión, creo, conjuntamente con su esposa, y yo es lo que rescato, el valor de la esposa, lo acompaña y lo deja tranquilo, y eso lo vemos en las cartas que él le escribe a la esposa. Mi querida esposa, como la vida es precaria en general, y con mayor razón desde que va uno a exponerla cada rato, en aras de la patria, en una guerra justa, pero que será sangrienta y prolongada, no quiero salir a campaña sin antes hacerte por esta carta varios encargos. Principiando por el primero, que consiste en suplicarte me otorgues tu perdón si creyeras que yo te he ofendido intencionalmente.
El segundo se contrae a que atiendas con esmero y tenaz vigilancia la educación de nuestros hijos idolatrados. Para lograr este esencial encargo, debo avisarte, o mejor dicho, recomendarte, que todo lo que dejo de fortuna se emplee en darles toda la instrucción que sea posible. Única herencia que siempre he deseado dejarles. Esta es, pues, mi única y última voluntad, que te ruego encarecidamente observes con religiosidad, si es que la súplica de un muerto puede merecer algún respeto. Me lisonjea la idea que al separarme de este mundo, tengan mis hijos un pan que comer, pues no dudo que la nación te otorgue, cuando menos, mi sueldo íntegro, si es que muero en combate. Nada más tengo que decirte, sino que cuides a mis hijos y que les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno se despide tu infeliz esposo, Miguel Grau. Miguel Grau fue un padre de familia extraordinario que durante esos momentos de la gravedad de comandar una nave en desventaja, pero enfrentando en la guerra a las naves enemigas, se daba un tiempo para escribirle a su esposa y para encargarle el cuidado de sus hijos. Entonces debemos tener en cuenta también la valerosa actitud de su esposa, que tuvo la oportunidad de conocer a un gran hombre, pero también de respetar su decisión y de comprender el sacrificio de él como padre para defender la vida de los peruanos. ¡Qué gran historia de familia! Un ilustre marino, héroe en nuestra historia, y una ilustre mujer que lo acompañó para ese gigantesco logro. Miguel Grau, vida ejemplar de un hombre magnífico que navegó al lado de la muerte, pero nunca escatimó ningún esfuerzo y tuvo la dicha de tener a su lado el espíritu inquebrantable de una esposa igualmente heroica. Honor al caballero de los mares,